las redes. No sé si ustedes han tenido problemas con la línea de la compañía Telcel. ¿No han tenido problemas? No, doctor. No, casi no. Pues fíjese que ahorita en el hospital tenemos esa problemática, que no tenemos servicio. Y la compañía específicamente Telcel. Entonces, así como que ya entramos al triángulo de las Bermudas en el hospital. Pero bueno, sobre eso tenemos que trabajar. Y tenemos que comunicarnos. Generalmente en el hospital nos comunicamos así como que para ir de un servicio a otro, como que nos comunicamos, ya es muy frecuente comunicarnos por celular, ¿no? Y ahora ya tenemos que hacer la antigüita, así como que vamos al servicio y a dialogar la intervención que requeramos. Entonces, pero bueno, no hay imposibles. Muy bien, pues bueno, ya está en pantalla nuestra clase. Pues vamos a darle inicio, por favor. Sí, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 7 y como lo mencionó la doctora, vamos a ver EBC isquémico. Y bueno, para comenzar, pues hablando de manera general de la enfermedad vascular cerebral, vamos a tener que esta también la pueden encontrar como ataque cerebrovascular o como apoplejía. Y este se refiere a un trastorno en el cual un área del encéfalo va a estar afectada, en el cual van a estar dañados uno o más vasos sanguíneos cerebrales. Y esta puede ser de forma transitoria o permanente, ya sea por una isquemia o por una hemorragia. Pero pues hoy nos vamos a basar en lo que es el tipo isquémico. También lo pueden encontrar como ictus, que este es como llamarlo de una manera genérica a un grupo de trastornos que va a incluir el infarto cerebral, la hemorragia cerebral y la hemorragia subaracnoidea, o igual probablemente también lo encontraron como stroke, que esto significa golpe, que esto hace referencia a que ese trastorno inicia de manera brusca y súbita. Y hablando ya específico de lo que es el EBC isquémico, vamos a tener que este es un infarto patológico que se van a presentar signos y síntomas focales neurológicos que van a durar más de 24 horas. Es importante diferenciarlo con lo que es el accidente isquémico transitorio, porque de igual manera aquí se va a ver la presencia de signos neurológicos focales, pero aquí van a durar menos de 24 horas. Y aquí puede existir isquemia focal cerebral, medular o de la retina sin que exista la evidencia en la imagenología de un infarto agudo. Prácticamente podemos decir que el EBC se debe o la causa es una obstrucción de un vaso arterial y el EBC se va a clasificar en distintos subtipos que lo vamos a ver más adelante. Aquí respecto a la circulación cerebral es importante, no me voy a detener mucho en esto, simplemente es para recordar que pues el sistema arterial cerebral se va a dividir en dos sistemas, en el carotidio y en el vertebral. El carotidio va a irrigar al cerebro en un 80% y el sistema vertebral va a irrigar al cerebro en un 20%. Respecto al carotidio vamos a tener pues principalmente aquí la carótida interna, que esta va a dar paso a la oftálmica, a la correa anterior, a la cerebral anterior y a la media y a la comunicante posterior. Por otro lado, en el sistema vertebral vamos a tener que esta se ramifica por tres ramas principales, que son las vertebrales, las basilares y la cerebral posterior. Respecto a las vertebrales, vamos a tener que aquí viene la rama irriga la espinal anterior y a la cerebelosa posterior inferior. Y a la basilar vamos a tener que se irriga a la cerebelosa anterior inferior, a la cerebelosa superior, a la protuberancia y al mesencéfalo. Y por último, respecto a la cerebral posterior, esta va a irrigar al tálamo y a las corticales, que prácticamente es el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. De aquí, pues es importante recalcar lo que es el polígono de Willis, porque, bueno, les estoy haciendo mención de esta circulación, de este sistema arterial cerebral, porque dependiendo de nosotros cuál arteria tengamos afectada, son las manifestaciones clínicas que nos va a arrojar. O que un paciente va a presentar. Respecto al polígono de Willis, recordemos que este está compuesto por una arteria comunicante anterior, por dos arterias cerebrales anteriores, por otras dos arterias comunicantes posteriores y por otras dos cerebrales posteriores, que prácticamente pues son 7 arterias. Y en la imagen de aquí de la derecha podemos observar esta angiografía, podemos ver con mayor detalle estas arterias. Y respecto a esta diapositiva, este es importante porque dependiendo de nosotros la región que tengamos afectada son las arterias que pues van a estar también afectadas. Es decir,
Por ejemplo, aquí en la imagen está de color rosa. Aquí vamos a encontrar más bien, aquí podemos ver que está de color rosa. Si el óvulo frontal y parietal está afectado, pues las ramas terminales que van a estar afectadas va a ser la arteria cerebral media, que esta es la arteria que con mayor frecuencia pues está dañada en el EBC isquémico. Por ejemplo, respecto a esta zona que está coloreada de azul, que es lóbulos frontales y parietales, las ramas que se van a estar aquí implicadas va a ser la arteria cerebral anterior. Es decir, nosotros no podemos decir que si nosotros tenemos esta región que es como amarillo fuerte en el lóbulo occipital y temporal, no podemos decir que tenemos pues arterias cerebrales anteriores, porque las arterias que se van a encontrar afectadas aquí pues van a ser las ramas terminales de la arteria cerebral posterior. Y así sucesivamente. Entonces, esto nos sirve para poder identificar qué arterias están afectadas dependiendo de la zona. Y esta imagen la agregué porque también es importante recordar que si nosotros tenemos el área afectada de la corteza somatosensitiva, pues vamos a tener síntomas sensitivos. Y de igual manera, si nosotros tenemos el área afectada de la corteza motora, pues el paciente va a presentar síntomas motores, que los vamos a ver más adelante en las manifestaciones clínicas. Ok, continuando con la epidemiología, pues vamos a tener que la enfermedad cerebrovascular pues va a ser la segunda causa de muerte en todo el mundo y la primera causa neurológica de discapacidad. Pues el evento isquémico va a representar el 80% de todos los casos cerebrovasculares y esto va a ocurrir por lo general en personas mayores a 65 años y un 60% de los individuos pues afecta principalmente a los hombres. La que sigue, por favor. Dentro de sus factores de riesgo vamos a tener que el factor de riesgo más importante en nuestra población de padecer un evento cerebrovascular isquémico es la hipertensión seguida de la diabetes mellitus. Vamos a tener factores de riesgo no modificables y modificables. Dentro de los no modificables vamos a encontrar lo que es la edad, la raza, el sexo, los síndromes genéticos monogénicos y los antecedentes familiares. La que sigue, por favor. Dentro de los factores de riesgo modificables vamos a encontrar la hipertensión arterial, la obesidad y sedentarismo, cardiopatías, una diabetes mellitus, estrés y depresión, tabaquismo activo, alcoholismo, embarazo, puerperio y anticonceptivos orales. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de lo que va a ser la etiología, pues cabe recalcar que vamos a tener cinco puntos de los cuales vamos a tratar. Bueno, 5 puntos son los que deberíamos de tratar, pero me centré en los principales a más grandes rasgos, y estos se dan a partir de lo que va a ser una clasificación de Toast, las cuales maneja que el primero va a ser aterosclerosis de los grandes vasos, el cardioembolismo, la oclusión de vasos pequeños, el infarto por otra causa determinada y un infarto por causa desconocida. Entonces vamos a tener como la primera causa un ictus trombótico por aterotrombosis. Pues se va a producir por una placa de ateroma en una arteria, el cual va a crecer y finalmente pues va a terminar obstruyendo, lo que va a producir la patología, ya sea por embolización o por estenosis o por oclusión in situ. Y bueno, esta aterotrombosis se va a dividir, como ya les había dicho, en vasos grandes y vasos pequeños. Entonces, iniciando con vasos pequeños, vamos a ver que ahí en un cuadrito les puse las patologías que van a afectar principalmente a los vasos. Y bueno, los coágulos o las placas de ateroma que se van a formar, pues principalmente se localizan en lo que va a ser la bifurcación y el inicio de la carótida interna. Y vamos a tener aterosclerosis con estenosis, y sin estenosis. Con estenosis va a afectar a lo que va a ser mayor al 50% del diámetro. Va a haber oclusión de la arteria extracraneal, y en la que va a ser sin estenosis, pues va a haber una estenosis, sí, pero menor al 50%. Y como factor de riesgo en esta, pues va a ser la edad, que sea mayor a 50 años, y las comorbilidades como pues enfermedades crónico-degenerativas. ¿La que sigue? Dentro de los vasos pequeños, pues esta se va a deber a una oclusión de las pequeñas arterias, principalmente las que son procedentes del polígono de Willis, como la arteria cerebral media o el sistema vertebrovascular. Estas arterias se van a trombosar por lipohialinosis y en menor frecuencia por una oclusión aterotrombótica proximal o embólica, y van a comprender alrededor del 20% de todos los CVCs. Clínicamente va a ocasionar un síndrome lacunar con déficit neurológico por más de 24 horas de duración.
Y bueno, aquí está la localización de los síndromes lacunares más frecuentes en la imagen. La que sigue. Bueno, ya. El cardioembolismo, va a causar alrededor del 20%. Tiende a tener un inicio repentino y va a generar una deficiencia neurológica máxima. Va a ser un infarto mediano a grande, habitualmente cortical, y está asociado a cardiopatías, más que nada por su fisiopatología, ya que nosotros al tener una cardiopatía, muchas veces estas forman lo que van a ser trombos. Estos trombos formados en lo que va a ser el corazón se van a desprender y a través de circulación van a viajar y se pueden como que asentar en lo que puede ser ya sea arteria carótida interna, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior y pues más ramas, pero esas son las principales. Y bueno, si el trombo es fragmentado, pues puede haber un ataque isquémico o incluso un infarto cerebral más grande. En el infarto de causa inhabitual, pues va a ser un infarto pequeño, mediano o grande. Es más variado, de localización cortical o subcortical del territorio carotideo, y pues vamos a tener ciertas causas hematológicas, como puede ser la anemia de células falciformes, policitemias o asociado a anticuerpos antifosfolípidos. En las enfermedades sistémicas, pues vamos a tener conectivopatía o el síndrome mieloproliferativo, y en la vamos a tener también de causa arteriopatía no aterosclerósica, como puede ser una disección arterial, una enfermedad de moyamoya o displasia fibromuscular. También vamos a tener que se puede dar por una trombosis venosa cerebral. La que sigue. Y la otra pues va a ser por hipoperfusión sistémica, que bueno, su nombre lo dice, va a ser debido a una falla en la bomba cardíaca. Los signos neurológicos principalmente van a ser bilaterales, o sea, no van a ser focales, van a ser más difusos. Principalmente vamos a tener palidez, sudoración, taquicardia y bradicardia grave y una presión arterial baja. La que sigue. Bueno, hablando de la fisiopatología, esta pues va a iniciar con lo que va a ser la obstrucción. Está muy sencillo el esquema y se lo puse con flechitas. Tenemos la obstrucción. Una vez que hay interrupción del flujo en una zona específica, va a empezar con la disminución del oxígeno y glucosa. Consecuente a esto, pues vamos a tener una disminución de lo que va a ser el ATP. Esto va a causar un desbalance iónico de la membrana celular. Todo esto pues nos va a dar como que, esto pareciera como la fisiopatología de las crisis convulsivas, pero no. Entonces, bueno, también estas pueden causar crisis convulsivas, por eso es que se parece. Pero entonces seguimos, va a haber una despolarización neuronal excesiva, va a haber liberación y recaptación de lo que va a ser el glutamato, un desequilibrio del neurotransmisor GABA, incremento de lo que va a ser el sodio y el calcio, del sodio y el calcio a nivel intracelular. Después vamos, la que sigue, por favor. Se va a activar lo que va a ser el catabolismo de enzimas productores de óxido nítrico, radicales libres y todo y el ácido araquidónico. Va a haber expresiones de genes, los cuales van a liberar células proinflamatorias como citocinas, quimiosinas, ciclooxigenasa 2 y otros factores de transcripción. Aumenta la microglía residente y entran leucocitos polimorfonucleares en lo que va a ser este tejido isquémico. Lo que va a causar es que se va a degradar la matriz extracelular, va a alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, se facilita la formación de edema citotóxico y vasogénico, y por fin, último, ahora sí que como resultado, pues nos da la transformación hemorrágica del EBC. La que sigue. Dentro del cuadro clínico vamos a tener o vamos a tener un ataque isquémico transitorio o una isquemia cerebral. Un ataque isquémico transitorio pues va a ser un déficit brusco vascular que va a tener duración menor a 24 horas, aunque habitualmente va a durar escasos minutos, y por su parte contraria, la isquemia cerebral pues va a durar más de 24 horas y pues va a producir síndromes cerebrovasculares. La que sigue. Bueno, dentro de lo que va a ser el ataque isquémico, aquí es como nos comentaba nuestra compañera Lynn, depende de la arteria que está afectada, es la clínica que nos va a desencadenar. Vamos a tener que se va a producir por daño del sistema carotidio retiniano, una hemorrosis fugaz provocada por oclusión de arterias ciliares posteriores, ya sea por un émbolo carotidio. Esta va a ser pues una causa esta retinopatía hipóxica
pues va a ser por una estenosis carotidia grave y va a cursar clínicamente con lo que conocemos como el síndrome de ojo doloroso. Se explora a través de la exploración de fondo de ojo y vamos a tener como resultado una pequeña ceguera transitoria, indolora, con duración de segundos a minutos y va a afectar parcialmente o totalmente lo que va a ser el campo visual. Y bueno, estos émbolos en la exploración podemos ver que si es amarillo brillante, pues puede deberse a placas de colesterol. Si es gris oscuro, va a ser fino de plaquetas, y si va a ser blanco, pues van a ser de calcio, provenientes de las válvulas cardíacas. La que sigue, por favor. El ataque isquémico transitorio que afecta al sistema carotídeo hemisférico, pues va a ser ocasionado por una embolia arteriolar con duración no mayor a 15 minutos. Va a presentar déficit de 3 tipos: motor, sensitivo y visual. En del motor, pues vamos a tener, puede presentar hemiparesia, hemiplegia. En del sensitivo, pues su nombre lo dice, ¿no? Sensitivo, las hipoestesias o las parestesias. En del déficit visual, pues vamos a tener la hemianopsia homónima. La que sigue. Bueno, en la afectación vertebrovascular, vamos a tener que esta va a ser una duración menor al pasado. Va a ser que los síntomas tengan una base vascular y van a aparecer de forma aislada, y vamos a presentar ataxia, vértigo, disartria, diplopía, alteraciones sensitivas motoras bilaterales y la hemianopsia homónima o ceguera bilateral. ¿La que sigue? Después vamos a tener los síndromes cerebrovasculares, que van a ser primeramente por un infarto en un vaso grande de la circulación anterior o puede ser también de la circulación posterior, e infartos pequeños en cualquier de los lechos vasculares. La que sigue. Bueno, de la circulación posterior vamos a tener la arteria cerebral posterior, y de la cual se derivan los síndromes de P1. Estos pues van a ser cuando el infarto suele ocurrir en el subtálamo ipsilateral y la porción medial del tálamo. Estos pues va a dar como resultado una parálisis motor ocular común con ataxia contralateral o una hemiplegia contralateral. Y pues la sintomatología inicial de este infarto pues va a ser que pueda caracterizarse por el coma, pupilas no reactivas, signos piramidales bilaterales y rigidez. En la que sigue. De los síndromes de P2 de la misma arteria, de la arteria cerebral posterior, vamos a tener que la oclusión de la porción distal de esta arteria causa un infarto de la porción media y occipital de los lóbulos temporales. Se va a acompañar de hemianopsia homónima contralateral. El infarto de la porción medial del lóbulo temporal y del hipocampo va a causar alteraciones de la memoria, especialmente cuando se va a ubicar en lo que es el hemisferio dominante de la persona. El infarto bilateral en la porción de la arteria cerebral posterior va a causar ceguera cortical, y en otros casos persisten pequeños segmentos del campo visual y el paciente manifiesta visión fluctuante y capta imágenes en zonas indemnes. La que sigue. En la misma circulación, pero ahora en la arteria basilar, cuando esta tiene daño, pues principalmente vamos a tener que puede ocasionar un estado de coma, o ya si el daño pues sigue persistiendo, puede causar muerte de forma rápida. Puede también tener oftalmoplegia con desviación de la mirada horizontal, y vamos a tener un síndrome de enclaustramiento como el de la imagen. La que sigue, por favor. Cuando hay afección de la arteria cerebelosa, vamos a tener porque esta se divide en 2 porciones, una porción posterior-inferior y otra anterior-inferior. En la posterior-inferior, su afección va a producir el síndrome medular lateral de Wallenberg, que es el de la imagen, y vamos a tener también síndrome de Horner y déficit sensorial facial. Y en la anterior-inferior, pues principalmente vamos a tener la ataxia cerebelosa, igual síndrome de Horner, debilidad facial y parálisis de la mirada, sordera y acúfenos. La que sigue. Vamos a tener afección en la carótida interna. Está mal lo que puse arriba, ya es circulación anterior, ya no es posterior. Entonces, ya entrando en lo que va a ser la circulación anterior, vamos a tener la arteria carótida interna. Su afectación va a ser rara porque las lesiones crónicas se van a desarrollar, van a permitir su buena circulación. Por lo general, el infarto va a ser precedido por varios ataques isquémicos que ya hayan pasado y van a presentarse con ceguera, y su cuadro pues va a ser similar al de la arteria cerebral media proximal. La que sigue. La arteria cerebral anterior va a ser debido a que esta arteria va a irrigar la cara medial de los lóbulos frontales,
pues va a producir lo que va a ser el síndrome de motoneurona superior en el miembro donde está afectado, así como una variedad de alteraciones sensitivas. La que sigue, por favor. Bueno, en la arteria cerebral media vamos a tener que esta también va a tener dos porciones, una superior y una inferior. En la porción superior, la arteria cerebral media pues esta va a tener un infarto. Bueno, la rama de la rama superior va a causar lo que va a ser hemiparesia contralateral y no va a afectar la pierna, así como un deterioro sensorial en lo que va a ser la misma distribución, pero sin alteración del campo visual. Y en la arteria cerebral media, en su porción inferior, pues esta división va a irrigar lo que va a ser la corteza del lóbulo parietal, por lo que esta oclusión o un infarto en esta porción, pues va a causar hemianopsia homónima contralateral, así como deterioro de las funciones sensoriales y corticales. Si ocurre en el hemisferio dominante, pues vamos a tener lo que va a ser la afasia de Wernicke. En la que sigue. Y bueno, en esta arteria cerebral, cuando afecta tanto en su porción superior como en la porción inferior, pues va a dar otra clínica. Cuando la obstrucción es completa, se va a distinguir lo que va a ser hemiparesia, déficit sensorial, que va a afectar principalmente a la cara, el brazo y la mano, hemianopsia homónima contralateral, afasia global y se va a presentar afasia global si ocurre en nuestro hemisferio dominante. Y bueno, por último de esta etiología, de este cuadro clínico, vamos a tener los infartos lacunares, que van a ser áreas necróticas de menos de 15 milímetros ubicadas en el territorio de las arterias perforantes. Vamos a tener síndromes clásicos, los que van a predominar va a ser el síndrome de hemiplegia motora pura, el sensitivo puro, síndrome sensitivo motor y la disartria de mano torpe y de hemiparesia táxica. Y los otros que van a también predominar van a ser más bien todos estos síndromes clásicos van a predominar en los varones de edad avanzada que tengan comorbilidades como diabetes, fumadores, hipertensos y otros factores posiblemente relacionados puede ser el síndrome de displasia, el hematocrito elevado y la claudicación intermitente. Destacan por la preservación del nivel de conciencia y la ausencia de convulsiones o alteraciones neuropsicológicas. O sea, aquí sí van a estar conscientes y no van a llegar a convulsionar. La que sigue. Y bueno, este es un cuadro que resume todo lo que les dije. La que sigue, Dani. Y más de lo mismo. Igual depende del área afectada, es la clínica. Y ya. Y bueno, antes de pasar al diagnóstico vamos a tener pues varias escalas que nos van a permitir evaluar ciertas características de este EBC isquémico y voy a iniciar con la escala de Cincinnati. Esta principalmente nos ayuda a reconocer un EBC prehospitalario y aquí se evalúan tres principales, ¿cómo lo puedo decir? Pues tres principales alteraciones. Aquí se le va a pedir al paciente en primer lugar que pronuncie su nombre. Si el paciente pronuncia o tiene dificultad para articular las palabras o dice una cosa por otra, pues esto nos indicaría que el paciente tendría un 75% de presentar EBC. La otra característica es la simetría facial. Aquí al paciente se le pide que sonría y el lado que va a estar afectado, pues la comisura labial se va a mantener hacia abajo. Y el tercer rubro se va a evaluar la debilidad en un brazo. Aquí se le va a pedir al paciente, como lo podemos ver en esta imagen, que levante sus brazos por 10 segundos, pero lo normal sería que sí los pudiera levantar, pero si resulta que puede levantar uno y el otro no, entonces también nos indicaría que se trata de un posible EBC. Entonces, como les comenté, si tenemos uno de tres de estos rubros, vamos a decir que el paciente tiene un 75% de probabilidades de presentar EBC, y si tiene dos de tres de estas, pues el paciente va a presentar un 85% de presentar EBC. También respecto a esta escala, también hay una forma o una mnemotecnia en inglés que es FAST, que F es de face, es de arm, S es de speech y T es de time. Y aquí prácticamente pues nos evalúa lo mismo que la escala de Cincinnati, simplemente que aquí se agrega un cuarto, que es el tiempo, que esto nos indica, pues es importante para saber si o de qué manera voy a iniciar el tratamiento, porque
Si es menor a las 3 horas o de 4.5 horas, probablemente el paciente sea candidato a trombólisis, ¿no? Y aparte, como les comenté al principio, pues este es un trastorno pues súbito y además de que pues es una emergencia neurológica, pues se debe de actuar pues con rapidez. Luego tenemos otra escala, que es la escala de Los Ángeles, que de igual manera esta se utiliza de manera prehospitalaria. Esta es para ver el tamizaje para EBC. En algunas referencias mencionan que esta es un poco más tardada, pero de igual manera en la GPC nos dice que pues se puede utilizar y aquí se evalúan distintos criterios de tamizaje. Aquí prácticamente la respuesta pues es sí y no, y de igual manera se va a evaluar pues la sonrisa o la gesticulación facial del paciente, la fuerza de prensión y si existe debilidad de la extremidad superior. Ya sea, se va a evaluar el lado derecho y el lado izquierdo, y también si el paciente tiene solo debilidad unilateral, de igual manera solo se responde si es sí o si es no. Luego tenemos otra escala, que es la escala de NIS, que esta ya es específico para el EBC isquémico, y este principalmente nos va a evaluar la severidad o la gravedad del EBC. Y vamos a tener que esta escala va de 0 a 42, que prácticamente 0 es lo que ahorita tenemos todos nosotros, y 42 ya estamos hablando de un paciente pues muerto, y se van a evaluar distintos rubros. Prácticamente se podría decir que esta escala es un examen neurológico muy pues resumido, y este se debe de realizar antes de pedirle al paciente una tomografía. Y lo que se va a evaluar aquí pues es el nivel de conciencia. Este se va a dividir en otros dos, que son preguntas y órdenes motoras. Las preguntas y las órdenes motoras que se le hagan al paciente deben ser preguntas y órdenes sencillas. Es decir, mencionaban que respecto a las preguntas le puedes decir al paciente que en qué mes estamos, qué edad tiene, cuál es su nombre, y respecto a las órdenes sencillas se le puede pedir al paciente que cierre o que abra los ojos, o que cierre y abra las manos. También otra que se evalúa es la mirada conjugada. Aquí se le pide al paciente que vea hacia arriba, hacia abajo. Nosotros tenemos que ver si la mirada está desviada. El tercero es el campo visual. Aquí lo que nosotros podemos hacer es ponernos de frente al paciente y le debemos de decir que nosotros estiramos una mano una mano hacia el lado derecho y la otra mano hacia el lado izquierdo, y nosotros le debemos de decir al paciente si es que sí ve pues cómo colocamos las manos. Y el otro es la parálisis facial, en qué gravedad la encontramos. El 5 y el 6 principalmente se va a encargar de evaluar los miembros inferiores y los superiores. La 7 nos va a evaluar si existe la presencia de ataxia. En el 8 nos va a evaluar pues es la sensitiva, si existe pérdida ligera o grave de la sensibilidad. En el lenguaje, si está la presencia de afasia y qué tan grave es. En la disartria, de igual manera, si es normal, ligera o grave. Y en esta, que es la extinción e inatención, aquí se le pide al paciente, o bueno, más bien que el paciente nos diga si él puede o es capaz de identificar qué lado está afectado. Y esta escala significa, si tiene una puntuación menor a 4, significa que estamos ante la presencia de un EBC isquémico leve. Si es menor a 16, moderado. Si es menor de 25, es grave. Y si es mayor o igual a 25, pues es muy grave. También eso es importante porque dependiendo de esta escala, nos indica que si el paciente es candidato a trombólisis, si tiene un puntaje mayor a 4 o menor a 25, pues entonces sí sería candidato. Luego tenemos otra escala, que es la escala de ABCD al cuadrado, y esta escala principalmente nos indica cuál es el riesgo de evento vascular cerebral en las primeras 48 horas después de que haya tenido un accidente isquémico transitorio. Y aquí se evalúan 5 rubros: la edad del paciente, si es mayor o igual a 60 años, la presión arterial, si es mayor o igual a 140/90, las manifestaciones clínicas, cuánto tiempo ha durado y si el paciente tiene diabetes o no. Si el puntaje al sumarlo va de 0 a 3, significa que hay un bajo riesgo. Si va de 4 a 5, un riesgo moderado, y si va de 6 a 7, es alto riesgo. Y esta escala es importante porque pues, nos indica si nosotros debemos de estar evaluando o vigilando al paciente,
y si se le puede dar de alta o si requiere un manejo ambulatorio. Si se le da de alta con un manejo ambulatorio o se va a tener que quedar hospitalizado. Y luego tenemos otra escala, que esta escala es la escala de Aspect. Esta escala principalmente nos define aquellos territorios correspondientes a la arteria cerebral media y aquí nos indica qué tan extenso es el EBC. Aquí son 10 regiones, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, y cada región vale un punto. Entonces, esta escala es decreciente, es decir, el paciente inicia con 10, pero si nosotros encontramos una alteración por ejemplo, en M5, pues tendría 9 puntos. Y aquí lo que se evalúa, L significa de lenticular, el C es de caudado y el IC es de una cápsula interna. Y pues estos son los núcleos de la base. Y ya de aquí, pues en la parte anterior tenemos M1 a la misma altura de los núcleos de la base, tenemos M2 y M3. Y por otro lado también tenemos M4, M5 y M6. Y en esta escala, si el paciente presenta menor a 7, quiere decir que más de un tercio está afectado del territorio vascular de la arteria cerebral media. Esto porque, como les mencioné, la arteria cerebral media es la que más se ve afectada en un EBC isquémico. Pero esto solamente nos evalúa la parte pues anterior del... Y esta ya no se va a evaluar la parte posterior. De igual manera, aquí son 10 puntos. Excepto que el mesencéfalo y el puente, estos van a valer 2, pero aquí el cerebelo y el otro lado también vale 1. Aquí tenemos al lóbulo occipital y el otro lóbulo occipital que vale 1, un tálamo y el otro vale 1. Y de igual manera es como en la escala de aspecto anterior. Y ahora bien, para el diagnóstico, pues primero que nada, aquí se debe de estabilizar al paciente. Se debe de evaluar pues que esté estable ABC, la vía aérea, la respiración y la circulación. Se debe de hacer una evaluación se debe de interrogar y hacer una evaluación de los déficits neurológicos, pero esto debe ser de manera completa, pero debe ser breve. Y aquí nos podemos ayudar con la escala de Cincinnati que les mencioné hace un momento, y también podemos hacerle al paciente una prueba rápida de glucosa, ya que, por ejemplo, si en el EBC el paciente tiene niveles altos de glucosa, esto va a aumentar la mortalidad. Entonces, ya si nosotros sospechamos de que existe una alta, si hay una alta probabilidad de que sea EBC, pues ya ocupamos la escala de NIS y también se pueden pedir estudios de laboratorio, como sería pues la glucosa, la glucosa en sangre, los electrolitos con la función renal, la biometría hemática completa, enzimas cardíacas, tiempo de protrombina. Y también leí que esto es importante porque por lo regular los pacientes que presentan EBC, pues por lo regular ya tienen como enfermedades cardiovasculares. Y ya haciendo todo esto se debe de pedir la imagenología, que por lo regular pues siempre va a ser la TAC y la resonancia magnética. Y aquí va a depender del tiempo de evolución que lleva el paciente. Si el paciente lleva un tiempo de evolución menor a las 4.5 horas, se va a pedir la resonancia magnética, la TAC, y si va de 4.5 a 6 horas, se va a pedir la TAC y se va a descartar las tumoraciones. De igual manera aquí se descartan si se trata de tumoraciones, y si el EBC va mayor a 6 horas o si tiene un accidente isquémico transitorio, se pide la TAC dentro de las primeras 24 horas. Aunque aquí es importante mencionar que la TAC mencionan que se van a ver signos de EBC después de las 24 a 48 horas. Entonces, aquí el gol estándar sería la resonancia magnética, pero en un diagnóstico precoz, porque nosotros no debemos esperar las 24 a las 48 horas para que la resonancia magnética presente datos de isquemia, sino que esto ya lo da desde un inicio. Pero una vez que pasan esas 48 horas, la tomografía computarizada va a tener el mismo valor que la resonancia magnética. Respecto a la tomografía computarizada, pues esta siempre se va a realizar de urgencia, y los datos que nosotros podemos encontrar aquí es el borramiento de los surcos, que no va a haber una diferenciación entre la materia gris y la materia blanca, y va a haber hiperdensidad de la arteria cerebral media. Aquí en la imagen A, como podemos ver, como indica la flecha, aquí podemos ver que esta región, pues por así decirlo, se ve más blanca, la arteria cerebral media, y en la B podemos ver que se pierde esta diferenciación entre lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca.
Respecto a estas imágenes de la resonancia magnética, vamos a encontrar que en la imagen A se ve el tejido lesionado va a estar brillando, como aquí lo podemos ver. En la imagen B, el color verde indica que no está llegando el flujo sanguíneo correcto, y en la imagen C podemos ver, pues, la flecha nos indica en esta angiografía el área que está lesionada. Bueno, continuando ahora con el tratamiento, pues vamos a tener que los objetivos del tratamiento van a depender en gran medida del tiempo desde el inicio de los síntomas. En pacientes que acuden de forma temprana a las primeras 4.5 horas, pues el objetivo pues va a ser evitar revertir el daño encefálico, manejar la irrigación en la zona penumbra isquémica periférica y prevenir las complicaciones como infecciones y trombosis venosa profunda con embolia pulmonar. Vamos a requerir obviamente de apoyo médico, y aquí les ordené algunos pasos que debemos de tener en cuenta. La ventilación. ¿A qué se refiere esto? A un libre tránsito de aire por las vías respiratorias, una respiración, circulación y tratamiento de hipo o hiperglucemia. También vamos a tener medidas comprensivas neumáticas, que esto pues nos van a disminuir el riesgo, como ya se los había dicho, de una trombosis venosa profunda. También un control de la tensión arterial, tratar la fiebre, una vigilancia de la glucosa sérica, incrementar la osmolaridad sérica y evitar hipovolemia. Y también debemos vigilar el dolor de cabeza y cuello. Se debe considerar si hay apoplejia cerebelosa por disección de arteria vertebral. La que sigue, por favor. Y también, bueno, vamos a tener dentro del tratamiento lo que es la trombólisis intravenosa. Y bueno, pues este tipo de tratamiento intravenoso con activador del plasminógeno tisular recombinante es el tratamiento estándar para todos los pacientes en evento vascular cerebral isquémico moderado a severo, que pues van a acudir, como se los dije, en las primeras 4.5 horas de inicio de los síntomas, porque pues esto va a permitir la reperfusión en un porcentaje importante de individuos afectados. Esto pues nos va a mejorar la funcionalidad y va a disminuir las secuelas a largo plazo con riesgo relativamente bajo de alguna hemorragia. El tiempo de ventana terapéutica es de 3 horas en este tipo de tratamiento. Y pues aquí yo les puse una tablita que, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero vienen las indicaciones, las contraindicaciones y la administración de la trombólisis intravenosa. Y bueno, pues esto va a estar indicado en edad mayor a 18 años, en un tiempo menor a 4.5 horas desde el inicio de los síntomas, y pues ya con un estudio de imagen de los que ya nos mencionó mi compañera Lynn. Va a ser contraindicado en las 3 primeras horas, pues no se las voy a leer todas, pero pues ahí les dejo la tablita para que la chequen. Y la forma de administración va a ser diluir en agua inyectable para lograr una concentración de 1 miligramo sobre 1 mililitro, y se debe administrar a dosis de 0.9 miligramos la ateplaza, que ahí también se las puse. La que sigue, por favor. Y bueno, también vamos a continuar con lo que es el tratamiento endovascular. Y pues aquí este va a consistir en recanalizar la arteria afectada por administración de otros agentes trombolíticos por vía intraarterial, como es la urosina, la prourosinasa y el activador de plasminógeno tisular recombinante. Esto va a estar en conjunto con heparina 4, y hasta las 6 horas después de inicio de los síntomas va a ser efectiva para restablecer el flujo sanguíneo. También, bueno, ya se ha desarrollado lo que es la trombectomía por cateterismo desde la arteria femoral, y esto pues va a consistir en recanalizar la arteria obstruida, y esto pues va a depender de 3 mecanismos diferentes. Ya el primer mecanismo va a depender que pues va a ser la introducción de un catéter con extremo enrollado en forma de resorte, para que pues nos va a volver el coágulo para ser retraído con dirección del catéter. El segundo paso sería que el catéter con un extremo va a contar con un dispositivo que lo va a aspirar, y ya por último pues va a ser la colocación de un stent, y esto pues se va a expandir comprimiendo al coágulo cuando va a entrar a la pared arterial para recanalizar el vaso afectado, y posteriormente pues esto va a ser retirado trayendo consigo el trombo que va a quedar atrapado entre la malla que va a constituir este stent. El que sigue, por favor. Y bueno, también vamos a tener lo que es la antiagregación plaquetaria, y ese tratamiento pues va a ser de elección en ataque isquémico transitorio, y se va a manejar con ácido acetilsalicílico con dosis oral diarias de 325 miligramos,
Y esto, pues en pacientes con riesgo de embolismo, se debe usar en conjunto con warfarina o algún anticoagulante de nueva generación, ya sea un dabigatran, apixaban y rivaroxaban. Ay, perdón, es que lo siento. Y se debe restringir en uso de 24 horas en pacientes que recibieron trombólisis intravenosa con un activador del plasminógeno tisular recombinante. Pues se va a recomendar la administración oral de aspirina, una dosis inicial de 325, como se te había mencionado, las primeras 24 a 48 horas del evento. También decía que la ticlopidina de 200 miligramos cada 12 horas o el clopidogrel también pueden ser más eficaces, pero pues estos son un costo elevado y es un poco más complicado para el paciente conseguirlo. Y pues también marcaba que pues va a tener reacciones gastrointestinales, hematológicas y cefaleas. Y pues bueno, es importante recalcar que debemos saber que por cada mini infartos cerebrales agudos tratados con ácido acetilsalicílico se van a evitar en las primeras semanas 9 fallecimientos o recurrencias no fatales. La que sigue, por favor. Y también vamos a tener dentro del tratamiento lo que son los anticoagulantes. Y pues aquí va a ser importante que en la fase aguda del EBC isquémico, pues esto nos va a aumentar un riesgo de hemorragia. Esto va a ser, los anticoagulantes van a ser útiles en situaciones específicas como después de una EBC asociada con fibrilación auricular, un ateroma aórtico, una disección arterial cervical, una trombosis venosa y un EBC cardioembólico. Aquí, con esos anticoagulantes se puede administrar ácido acetilsalicílico, 150 miligramos sobre día. La que sigue, por favor. También vamos a tener el manejo médico de soporte y pues aquí el tratamiento de las comorbilidades asociadas con el EBC isquémico. Vamos a tener, como se los había mencionado, factores de riesgo, pues un factor importante es la hipertensión arterial. Y bueno, pues aquí por ahora pues las recomendaciones son evitar la administración de fármacos antihipertensivos en los primeros 3 días del inicio de los síntomas, a menos que pues exista una elevación extrema, ya sea con cifras mayores de 220 sobre 120, en pacientes no aptos a una trombólisis intravenosa o pacientes que presenten también una presión mayor a 185 sobre 110. Y pues estos todavía se podría considerar la administración de un activador del plasminógeno tisular recombinante. Aquí los antihipertensivos que pues podemos utilizar van a ser la Betol y nicardipina, y estos van a ser de forma intravenosa. También vamos a tener que para los hiperglucemiantes pues vamos a utilizar lo que es la insulina subcutánea en pacientes con alteración del estado de conciencia o criterios de alguna complicación aguda de la diabetes mellitus. También en el edema cerebral, pues vamos a ver que podemos hacer que es la elevación de la cabecera a 30 grados y podemos agregar lo que son los agentes hiperosmolares, como puede ser el manitol, ya sea en un EBC de fase aguda. Y para el manejo de la fiebre, vamos a utilizar lo que es el control de la temperatura con antipiréticos y medidas físicas. La que sigue, por favor. Y bueno, el tratamiento quirúrgico, pues mencionaba el libro que pues no siempre es como un tratamiento de opción, pero pues ya como en casos muy complicados o ya que sea necesario, pues se elige el quirúrgico. Y pues vamos a tener dentro de los quirúrgicos se puede realizar lo que es la adherectomía carótida, y esto pues va a tener un efecto benéfico en los pacientes que tienen estenosis carótida mayor del 70%, y pues esto nos va a ayudar a reducir el riesgo de muerte y de recurrencia de la enfermedad vascular cerebral. También vamos a tener otro que es la descompresión mediante hemicranectomía, y esto pues en pacientes hasta 60 años de edad con EBC, isquémica aguda en territorio de la arteria cerebral media. Esta va a ser complicada con edema cerebral masivo las primeras 48 horas. La que sigue, por favor. Y pues bueno, se me hizo importante también meter lo que es la rehabilitación dentro del tratamiento. Y pues aquí les puse que pues aquí debemos iniciar en las 48 horas después del inicio de la enfermedad vascular cerebral, y los beneficios que vamos a tener tras la rehabilitación va a ser que pues van a mantener la capacidad física, intelectual, psicológica y social, va a disminuir la morbilidad y mortalidad. También nos va a ayudar a reducir complicaciones secundarias de la inmovilidad como infecciones,
un tromboembolismo venoso o hipotensión ortostática. También va a ser importante la rehabilitación terapia del lenguaje, y esto pues se debe iniciar desde el establecimiento del EBC por un terapia especializado. Y también vamos a tener lo que es la toxina botulínica, y esto pues nos va a ayudar para el tratamiento de espasticidad con algunos beneficios funcionales. Y en la que sigue, por favor. Y pues aquí también es importante mencionarles a los familiares que pues esto, como nos decía la doctora, pues vamos a tener el manejo para las secuelas, ¿no? Entonces pues es importante pues que los familiares de los pacientes pues nos ayuden a llevar a la rehabilitación del paciente pues por las secuelas que aparecen hasta 5 años después. La que sigue, por favor. Y bueno, pues para el pronóstico de un paciente con EBC, pues vamos a tener que la supervivencia a 30 días va a ser aproximadamente del 80%. Supervivientes van a permanecer con algún déficit neurológico. Y pues algunos factores que van a contribuir a la mortalidad de pacientes con EBC van a incluir infecciones secundarias por aspiración, una enfermedad cardíaca, complicaciones secundarias a la inmovilidad. Y bueno, el manejo del paciente en una unidad de cuidados intensivos neurológicos pues nos va a disminuir la mortalidad en un 20% y nos va a mejorar el resultado funcional. La que sigue, por favor. Y para su prevención, pues vamos a tener que en ataque isquémico transitorio el riesgo va a ser mayor en las 48 horas, y para eso se le debe pedir al paciente que debe suspender el cigarro en cuestión de, si es que lo consume. También debe de tener un control glucémico estricto, una administración de estatinas en dosis altas para sujetos con dislipidemia, aterosclerosis o que tenga alguna otra patología asociada. También pues una anticoagulación permanente en los pacientes con fibrilación auricular, y administración diaria de antiagregantes plaquetarios como ácido acetilsalicílico, como se los mencioné en las dosis en diapositivas pasadas. Y pues aquí es importante manejar hipertensión arterial. La que sigue, por favor. Y pues eso sería todo de nuestra exposición. ¿Alguna duda? Muy bien, doctores. Muy buena clase, muy bien. Yo nada más podría complementar lo que ustedes de su clase, pues un punto importante, pues el tiempo, ¿no? Que mencionaron. El tiempo es vital porque si aquellos pacientes aquellos que padecen esta patología y estamos dentro del periodo de ventana donde pueden recibir tratamiento médico como la fibrinolisis, pues importante, se debe tomar el tiempo de inicio o cuando empieza a tener el paciente alteraciones focales. Y cuando decimos que está focalizado, pues es cuando tiene alteraciones, ya sea de fuerza, de sensibilidad, verbales. A esto se llama focalización. Un punto importante, aquellas personas que están dormidas y amanecen con alteraciones de focalización, se toma en cuenta desde el último momento que se vio con su estado de conciencia o en el momento que él se durmió, ¿no? Que el familiar lo vio consciente, bien, orientado y sin problemas, ¿no? Entonces se toma en cuenta el último momento que se durmió. Por ejemplo, si se durmió a las 11 de la noche, pues fue el momento que se va a tomar en cuenta, y a lo mejor se dieron cuenta los familiares a la hora de que el paciente despertó, a lo mejor a las 8 o 6 de la mañana. Entonces, si se dan cuenta, el periodo de ventana, el tiempo, hora que podría el paciente recibir el tratamiento de fibrinolisis, pues ya no estaría en el periodo de ventana, porque pues sus compañeros mencionaron que alguna bibliografía menciona 3 horas, alguna menciona 4.5 horas. Entonces, el tiempo de ventana, el pronóstico es muy malo para ese tipo de pacientes. Ese es un punto que habría que considerar. Otro punto importante que hay que considerar con aquellos pacientes que a lo mejor vienen a nuestro consultorio, y pues hay que diferenciar una parálisis facial
de origen periférico y una de origen central. ¿Cómo puedo diferenciar una de otra? Pues una, pues a la parálisis periférica no va a tener síntomas de focalización neurológica, o sea que no va a tener déficit neurológico. ¿Y cómo podemos detectar ese déficit neurológico? Pues con la escala de Cincinnati prehospitalaria, que es muy fácil de realizarla. Entonces vamos a hacer diagnóstico de una parálisis central, de origen central, que podríamos pensar en un ictus, a diferencia de una periférica que tiene de otro origen, llámese parálisis de Bell. Ese es otro punto importante que debe quedar claro, porque eso es muy frecuente. Y otro punto importante que hay que considerar, pues sería activar el código ictus. Actualmente, a lo mejor en México, como país de tercer mundo, pues no tenemos ese código, porque si nosotros nos damos cuenta que nuestro servicio de emergencias, a diferencia de otros países de primer nivel, que si se activa un 911, pues hay una comunicación, que hay una respuesta inmediata. De tal manera que pues nosotros no podríamos activar ese código ictus, porque si ya sabemos que el tiempo es tiempo cerebro. El reloj es el reloj tisular de esta persona, el reloj de perfusión. Entonces, pues no se podría activar ese tiempo de código ictus. De tal manera, pero sí podríamos saber derivar a un paciente a un área donde cuente, pues ya sea con un equipo multidisciplinario, donde que tenga tomografía, llámese tercer nivel, que cuente con resonancia magnética, que cuente con un neurólogo médico y también un equipo de neurocirugía. De tal manera que si enviamos nosotros a una persona donde no tiene pues todo este equipo multidisciplinario, pues a lo mejor si lo enviaríamos con el tiempo de ventana para recibir el tiempo de fibrinolisis, pues el paciente podría perder ese tiempo de a lo mejor buscar el lugar de derivar a ese paciente, pues es complicado para conseguir un traslado. Entonces es importante que si se va a hacer una referencia a este tipo de pacientes, porque aquí es importante realizar el diagnóstico. Y si, como ustedes ya vieron, el diagnóstico prehospitalario es sencillo, es hacer esas 3 maniobras verbales de fuerza y también pues de asimetría, ¿no?, que podría presentar estos pacientes, de asimetría corporal. De tal manera que si nosotros lo enviamos a un lugar donde no tiene nada, que el paciente pierde esa oportunidad de recibir la atención y pierda funcionalidad, que podría conllevarlo una a muerte y otra a déficit neurológico, y lo que implica la cuestión de dependencia, lo que implica pues el costo para atender a esta persona, y lo que implica pues la dependencia familiar y la cuestión pues económica familiar. Y si es un paciente que va a tener dependencia, pues también va a tener dependencia económica. Y si es una persona que tiene las personas dependen de él económicamente, pues va a tener un impacto social y económico, no simplemente social, sino también pues a nivel de impuestos, ¿no? O sea, a lo mejor suena feo, pero sí va a ser un paciente que va a depender de cuestión económica, que va a ser un paciente que va a tener recurrencias a nivel hospitalario. Entonces, pues es importante considerar esa área donde se va a ser enviado a este tipo de pacientes, ¿no?, para que reciban la atención oportuna. Porque nosotros activaríamos a un 911 la llegada, a lo mejor que en lo que llega una ambulancia, pues realmente es muy complicado, y más en esta situación en la que nos vemos en situación de COVID. Entonces hay muchos lugares donde este tipo de servicio ERUM pues se ve saturado. Entonces sí es importante que se envíe estas personas a un tercer nivel donde haya
todo un equipo multidisciplinario, no debe ser enviado a un lugar de primer nivel ni de segundo nivel. Se tiene que enviar a un lugar donde se cuente con un equipo multidisciplinario. Bueno, pues esos serían tal vez aparte de lo que comentaron sus compañeros, pues sería lo que yo podría agregarles. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Uh-huh. 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 Sí, eso va a depender de la lesión, pero como ya se comentó, la arteria más frecuente que va a estar afectada va a ser la arteria cerebral media. Entonces, esto nos va a dar pues, datos de afasia, nos va a dar datos de hemiplegia y generalmente va a ser contralateral, la lesión contralateral. Uh-huh. Sí. Y por supuesto, el que nos va a dar el diagnóstico preciso, pues va a ser ya sea una resonancia si es temprana o va a ser también la tomografía, pero no es la intención de indicar una tomografía es para descartar si es un EBC hemorrágico. Uh-huh. Entonces, pues aquí el que nos va a dar efectivamente qué arteria va a estar afectada, claro, va a haber una correlación clínica, pero la afección definitiva va a ser una angioresonancia que nos va a decir específicamente qué arteria va a ser la que va a estar afectada. Uh-huh. Sí, muy bien. No sé si contesté su pregunta. No, usted. ¿Alguna otra pregunta? No, no la hay. No, parece que ya no. No, doctora, creo que ya no. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, sí. Sí, dígame. ¿Por qué el tratamiento de trombólisis solo debe de ser antes de esas horas que mencionaron? Ajá, porque generalmente después de ese tiempo ya no tiene ningún efecto. Ya no tiene por qué, porque ya se perdió esa función cerebral. Después de 3 horas, mire, cada minuto se dice, cada minuto es cerebro. Si cada minuto se pueden perder de 1.9 billones de neuronas, si pasa después de 9 horas, pues el paciente, aunque usted le ponga el tratamiento de fibrinolisis, no va a tener ningún efecto. Entonces, conforme va teniendo el tiempo, va teniendo pérdida neuronal. Entonces, a pesar de que usted le coloca la fibrinolisis, pues el efecto de mejoría pues no lo va a tener el paciente. Entonces se ha visto que aproximadamente hay un periodo de ventana que aquellos pacientes pues podrían tener mejoría, pero aún así, conforme va pasando el tiempo, el paciente va a quedar con déficit neurológico. Entonces, después de 4 horas, usted le ponga fibrinolisis o no le ponga fibrinolisis, el resultado va a ser el mismo. Lejos de eso, va a tener riesgos, porque si usted recuerda que su compañero le puso una tabla donde tiene contraindicaciones al tratamiento fibrinolítico, porque esto no es inocuo, tiene riesgo de sangrado. Entonces, el riesgo de sangrado va a ser más. Y realmente el hecho de que le coloque la fibrinolisis, pues no va a tener mejoría. Lejos de eso, va a tener mayor riesgo. Una persona que se le coloca tratamiento fibrinolítico, pues uno de los riesgos, de hecho se le menciona antes de colocarle el tratamiento fibrinolítico al familiar o al paciente que podría estar con déficit neurológico mínimo, se le dice que tiene riesgo de resangrado o sangrado. Y esto podría conllevarlo, sería una urgencia, una emergencia para entrar a una cirugía. A lo mejor de recibir tratamiento médico, pues después ya se retorna a una hemorragia cerebral, donde tiene que entrar a una craneotomía para descomprimir ese cerebro.
Entonces, por eso es el periodo ventana, ¿no? Entonces, después de ese tiempo, pues se ha visto las evidencias que no tiene mejoría, entonces no tiene caso que usted le coloque después de eso un tratamiento fibrinolítico. Uh-huh. No sé si contesté su pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. No, a usted. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues ya que no hay ninguna otra pregunta, pues damos por terminada la clase. Otro favor, entonces el día de mañana nos toca la continuidad de ver el EBC hemorrágico. Entonces, el grupo que le toca, por favor, el día de mañana, igual a las 5 de la tarde, pues vamos a ver. Uh-huh. Sí, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, pues, muy bien, equipo. Muchas gracias por estar.